Bueno, un poquito como lo prometido, bueno, buenos días lo primero. Prometido es deuda, no quería dejar pasar casi nada de tiempo desde que ayer cerramos el mercado para ponerme a vuestra disposición y atender cualquier cuestión que queráis preguntarme. Cuando queráis. ¿Qué conclusión se saca del mercado? Bueno, que ha sido un mercado extremadamente complicado. Creo que sin nombrar equipos ni proyectos, ha habido cierta inflación en este mercado que ha hecho que haya sido un mercado de tener que aguantar mucho los tiempos y de tener que estar, digamos, con una tensa calma, ¿no? en lo que se suponía la llegada, sobre todo de jugadores que entendías y posiciones que entendías que en el mercado estaban extremadamente complicadas. Por lo demás, la conclusión es que hemos cubierto la llegada de 10 jugadores, sabiendo que había que, menos en la portería, incorporar nuevos jugadores en todas las líneas y bueno, en cuanto a lo que es mercado, precios de mercado que hemos trabajado y cómo hemos conseguido cerrarlos, pues al final es muy satisfecho, pero al final, como siempre se dice en el fútbol, el verde marca la sentencia, ¿no? Porque siempre es en donde hay que hablar y en donde hay que, digamos, demostrar que no el proyecto con los que han llegado, sino el proyecto en sí con los que se han mantenido y con los que hemos incorporado del equipo B, sea un proyecto sólido para cumplir el objetivo que tiene que tener este club, que nosotros de volver a la primera división. ¿Ha ganado o mejorado la plantilla con respecto al año pasado? Bueno, yo creo que eso lo va a decir el tiempo, ¿no? Yo creo que el equipo lleva 2 partidos de competición, la pretemporada no es muy recomendable sacar conclusiones de la pretemporada. Acaban de llegar también hace muy poquitos días 2 jugadores nuevos. Se está esperando ya la última fase de recuperación de Blackman, con lo cual creo que para la siguiente comparecencia, que llevemos ya un tiempo suficiente de competición, podremos sacar conclusiones y poder valorar una cosa u otra. No es bueno las comparaciones, creo que es totalmente diferente el proyecto, porque también los perfiles de estilo de juego y de planificación y de filosofía de técnico son diferentes, con lo cual también eso marca también un poco el estilo también de esta plantilla. ¿Esa inflación de la que hablaba se ha obligado a buscar jugadores en el mercado internacional? Bueno, lo que ha hecho es que los 11 jugadores que han quedado más goleadores de segunda división juegan en primera. Con lo cual, eso creo que resume la respuesta, ¿no? Entonces, ha sido un mercado en el que eso no ha pasado nunca. Nunca. Es cierto que a lo mejor el goleador de segunda división, el segundo en la clasificación de goleadores, el tercero, pero es que los 10. Y creo que hay uno que ni siquiera está entre los 10, que también está en primera división. No recuerdo el nombre, tampoco voy a nombrar a nadie, ¿no? Entonces eso ha hecho que, por ejemplo, en el puesto de delanteros, pues bueno, habéis visto que se han incorporado 2 jugadores de fuera, pero bueno, satisfechos porque son 2 jugadores que uno venía a jugar la Champions League y otro a jugar la Europa League, con lo cual ahora habrá que demostrar si el cartel con el que vienen, pues también en el campo se refleja, ¿no? Ayer Baraja dijo que para él tenía la plantilla que quería. ¿Ustedes están en la misma línea o le falta algún detalle o le quedó algún detalle por perfil? Bueno, creo que la plantilla en cuanto a jugadores, creo que con estas 10 incorporaciones estoy muy satisfecho en cómo se ha planificado. Siempre entiendes que para enero tienes que dejar va a haber algo de trabajo para intentar solucionar alguna situación que se ha quedado un poco sin terminar de concluir en esta temporada. No hablo solo de entradas, sino en este mercado, sino también de salidas. Y sí, estoy satisfecho, pero soy bastante escéptico con las
valoraciones ahora porque el equipo lleva 2 partidos de competición, muchos jugadores están todavía recién llegados al país, a España, están en proceso también de idioma, entonces eso tiene que llevar también una adaptación y un tiempo, ¿no? Es obvio que es pronto para valorar, pero yo me remonto ahora una semana atrás, el partido del domingo, y ves el grado de satisfacción de la gente con los fichajes y demás. Y ya te pido lo que sentiste en ese momento, me imagino que viendo en el palco, y ver un poco como la reacción del público con cada uno de los fichajes y demás, ya tiene que darte un motivo de satisfacción. Sí, estás satisfecho, pero a ver, cuando firmas jugadores, son jugadores, estamos hablando de jugadores que vienen de primera división, no me quiero confundir, pero menos uno, jugadores en algún caso que vienen de jugar competición europea, algunos internacionales. Bueno, lo visto en el campo es un poquito lo que esperabas ver. Ahora, creo que es pronto para esas valoraciones y ilusionado, igual que puede estar cualquier aficionado, tanto yo como cualquier miembro de la Secretaría Técnica, que han hecho un trabajo fantástico, tanto Toño, Tomás como con el apoyo de Isma, hasta que marchó Javi López. Tenemos que estar satisfechos, ¿no? Porque los has visto en otro escenario, ¿no? En otras ligas, entonces bueno, muchas veces te tienes que imaginar ese jugador, y luego el convencer a jugadores que tenían posibilidades de jugar en primera división y han elegido venir a este proyecto, y eso también te llena de una gran satisfacción, porque había algunas negociaciones este verano tremendamente complicadas. ¿Te ha llegado a preocupar en algún momento? Había cierto pesimismo, como tardaba en llegar, sobre todo el delantero, digo, se palpaba en la calle, ¿no? Por lo menos Sí, tenías que aguantar eso, ¿no? Tenías que aguantar esos tiempos y aguantar un poquito lo que percibías, ¿no? La gente estaba ansiosa, las salidas también de Sergio, la salida de Barba, pues al final son estrategias que también el club y con ayuda del presidente pues tienes que ir trabajando, ¿no? No es lo mismo hacer el mercado habiendo hecho esas operaciones, no es lo mismo hacer este mercado con la subida de 6 jugadores del equipo B, hemos creado un escalón salarial que no teníamos en la plantilla, y eso también te hace pues compensar otras situaciones. Yo creo que el equipo filial, un equipo B, también tiene que estar para eso, ¿no? Para aportar elementos, pero que aporten de verdad, ¿no? Han subido 6. Si la plantilla ahora es de 23 jugadores y como esos 6 jugadores no sean lo que pensamos que tienen que ser, pues estará justa de elementos esta plantilla, pero confiamos muchísimo en la subida de esos 6 jugadores, y bueno, luego hay otros 3 jugadores que están con ficha filial y dorsal de filial, jugadores del filial en toda regla, pero que van a estar en dinámica, ya los anuncié, y luego oye, hemos visto que hablo de Cordero, hablo de Pedro y hablo de Manzambi, ¿no? Pero bueno, veis que Cristian Joel está en los entrenamientos, que Pelayo Moría está en entrenamientos, que ha estado Espeso, que ha estado Garci, o sea, yo creo que tenemos un proyecto en el que tenemos que pensar que tenemos 40 jugadores o 40 y tantos, no tenemos que pensar que tenemos los 23, ¿no? Y eso para mí es lo más atrayente, ¿no? De al final cómo ha quedado la plantilla. Miguel, la temporada pasada, la apuesta por los perfiles que hablabas hasta esta, has introducido un cambio muy importante, sobre todo a la hora de firmar jugadores, ¿no? Ahora has apostado más por el mercado extranjero y por una serie de jugadores con experiencia y contrastados. Yo te quería preguntar si la temporada pasada detectaste algo que te decepcionó o algo que te hizo tener este cambio de comportamiento en el mercado. No, yo solo quiero aclarar, o sea, te voy a indicar el proceso real, ¿cuál es? O sea, primero miras en casa. O sea, tú primero miras en casa. Después lo que haces mirar es en la cercanía a casa y en que no haya problemas de adaptación, que estamos también súper sorprendidos de la adaptación tan rápida que están teniendo. Bueno, habéis tenido aquí ya a Kofi, habéis tenido ya aquí bueno, han pasado todos, ¿no, Leli? Todos los nuevos, casi todos, ¿no? Han pasado, ¿no? Entonces, habéis visto la adaptación que están teniendo, ¿no? Pero primero miras que eso no surja. Pero el mercado español se asemeja un poquito a lo que pasó en la Premier desde hace 4 o 5 años está pasando en la Premier. El mercado interno español es muy caro. Entonces, o aguantar los tiempos a última hora para que esos precios bajen, o si no, sabes que está complicado.
Entonces, cuando vas al mercado internacional es cuando consigues jugadores que entiendes que el nivel, en algunos casos te lo igualan y en algunos casos entiendes que lo puedes mejorar. No esperas a esa inflación, esa especulación que hay en el mercado nacional, no esperas a que eso baje, porque entiendes que, oye, que la plantilla tiene que empezar a trabajar, tiene que haber en la pretemporada, oye, ciertos elementos para que el entrenador vaya trabajando el estilo de juego con el que quiere empezar, pero habéis visto que en las situaciones, por ejemplo, de últimas, pues han sido de última hora y han sido contrataciones de jugadores que, pues en el caso de Álvaro Jiménez, hasta esa semana en que pasó lo que pasó en Málaga, él no tenía pensado, pero de ninguna manera, jugar en segunda división. Bueno, pues al final consigues esa información, lo trabajas rápidamente y lo tienes aquí. O el caso de Djurdjevic, ¿no? Pues un jugador que está jugando en Champions, pues al final está escuchando otro proyecto, está mirando, pero al final le consigues convencer de que este es su lugar. Bueno, pues al final hemos elegido un perfil diferente de jugadores, pero porque también el progreso ha sido así. O sea, podía haber habido llegada en masa de más jugadores españoles, pero ha sido muy complicado, y lo que decía a tu colega, ¿no? Antes, que te decía a ti, joder, los 10 jugadores que han marcado más goles en segunda división están jugando en primera actualmente. Entonces, yo creo que tienes que estar siempre abierto al mercado internacional, y para eso tienes un grupo de trabajo y bueno, y también unos años atrás en los que acumulas ya mucha información y muchos filtros, ¿no? Y hablando del perfil de jugadores, ¿buscasteis en el mercado, o da la sensación por lo menos desde fuera que buscasteis en el mercado, jugadores con carácter, ¿no? Jugadores de un perfil de carácter? ¿Puede ser también ese uno de los motivos de Eso del carácter. Es cierto que hemos encontrado al final en diferentes posiciones jugadores que ya han transmitido, ¿no? Ese carácter y ese empuje, ¿no? Pero bueno, porque hemos buscado también jugadores con esas características, ¿no? De esos jugadores que empujen. Al final, cuando ya llevas un año en un club, en una ciudad, en un estadio, ya, oye, tienes que ser muy torpe, ¿no? Para no saber lo que quiere esta afición, ¿no? Entonces, está bastante calado ya en la Secretaría Técnica, y bueno, tenemos sportinguistas en la Secretaría Técnica, ¿no? Para realmente ya en ese aspecto no fallar. Mi llegada a este club fue en el mes de junio, y al final siempre en ese aspecto vas con un debe, ¿no? El no tener, por mucho que te cuenten, el conocimiento que ahora ya tenemos de lo que es este club y esta afición. ¿Está la cantera preparada para jugar en el primer equipo? Lo digo porque sí es cierto que hay 6 jugadores del filial en la primera plantilla, pero la sensación que da es que hay jugadores por encima de ellos, ¿no? Que pueden quedar en un segundo plano. Ya sé que es decisión del entrenador. A mí, como después de año y medio, estar visualizando un poco lo que viene por detrás, Hombre, yo creo que ¿está obsesionado con la cantera, o hay que dar ya la oportunidad? Yo creo que hay que cada situación tratarla individualmente. O sea, yo creo que ahora marcar un titular hablando de cantera, de que sí, de que estamos preparados, yo creo que hay que trabajar los temas de manera individual. Al final, el trabajo de cantera es un trabajo de tiempo. Creo que no puedes estar marcándote un número de jugadores, hipotecándote que tienen que haber mínimo todos los años 6 subidas, 7 subidas, como este año que ha habido esta subida de jugadores, sino que tienes que intentar detectar el talento e intentar pues marcar esos plazos, ¿no? No es lo mismo un jugador que ya lleve un tiempo en el filial, que ya esté destacando continuamente en el filial, que un jugador que acabe de llegar al filial, ¿no? Entonces hay que ver si esos procesos cómo se van evolucionando. Bueno, nos habéis visto mucho, estar viendo el B, estar viendo el División de Honor. Llamamos siempre un poco los 40 principales de la cantera, y en eso hay un seguimiento exhaustivo. Yo creo que lo que sí tiene esta cantera es que sabe que este club tiene Mareo como digamos como su exponente máximo. Entonces yo creo que los técnicos están muy preparados, y eso te da esa tranquilidad. Ahora, estos 6 jugadores más los que están subiendo van a estar en esa dinámica.
es el 80% del equipo titular, del equipo B del año pasado, sabiendo que ya Nacho y Dani ya estaban en esa dinámica, pero estaban jugando en ese equipo B. Están totalmente preparados estos chicos. Ahora, el que tenga el privilegio de ser titular o no ya son decisiones del entrenador y nadie de la Secretaría Técnica ni yo nos vamos a meter en esas decisiones. El que está en el día a día con ellos es el míster. Hablando de cantera, ¿qué es lo que tienes que decir como director deportivo al comentario que hay de que no haya asturianos en el primer equipo en determinadas alineaciones y demás? Hay asturianos, pero obviamente ha bajado el número de asturianos. No hay en el fútbol asturiano futbolistas ahora mismo que puedan surtir al Sporting. Bueno, yo creo que la cantera al final se tiene que trabajar para llegar en proceso al equipo B. No hay muchos equipos asturianos jugando en segunda B actualmente. Te quiero decir que eso también tiene que ser un poco un análisis profundo, ¿no? De lo que supone llegar a la élite, ¿no? Entendiendo que la segunda B puede ser una preélite, ¿no? Entendiendo que la élite pues es el FP y es el Liga de Fútbol Profesional. Entonces, donde sí tiene que estar atento, y está, me consta porque con Manolo nos vemos a diario, pendiente de lo mejor que haya en Asturias, tiene que estar en el Sporting. Y me consta que en ese trabajo se está desde hace muchos años haciendo, ¿no? Pero después que llegue un jugador de fuera al División de Honor, que llegue un jugador de fuera al equipo B, yo creo que para nuestra afición tiene que ser también ese proceso de cantera, no de un jugador autóctono, pero de un propio, formado aquí, pero también es ese último proceso, ¿no? Nos gustaría que hubiese más asturianos, pero lo que al final miras es que cuando lleguen al filial que suban los que estén preparados, no que suban los que es que porque ha nacido en el parque en Begoña ya tenga que ser jugador nuestro. No, es cierto que eso es así, es una realidad, pero a mí personalmente no me obsesiona, no me obsesiona. Entiende que no se ha agotado el tope salarial, ¿no? Que queda un remanente para una entrada en el... Bueno, pero eso no nos tiene que preocupar. Si el año pasado que hubo varios movimientos en el mercado de invierno, lo recordáis todos, ayudó mucho también la salida de jugadores y al final no tenemos que estar ahora pensando en que tenemos que ir al mercado de invierno a algo, sino analizaremos la plantilla con el entrenador en el periodo que lleva hasta llegar al mercado de invierno y bueno, y nuestro trabajo ahora que va a ser un trabajo muy en bruto, de seguir muchas ligas, de seguir muchos partidos, de seguir mucho también el mercado español, los filiales, la segunda división, la primera división, ese trabajo que tiene que hacer la Secretaría Técnica y que bueno, ahora cogeremos un periodo también que necesitamos desconectar, pero después ya cuando regresemos avanzaremos cómo va a quedar definida la Secretaría Técnica, que va a haber algunos cambios y eso también cuando Leli lo considere pues lo anunciaremos. Ahora que no lo tienes entablado, ¿fue más difícil convencer a los 10 que llegan o a Barín para que se quedara? No me costó nada convencer para que Babín se quedara. O sea, ya hablar de la situación que se vivió sobra, lo que sí tengo que hablar es de lo que es hoy Babín para este proyecto. Y es un jugador tremendamente importante, con un liderazgo que la plantilla le ha pasado ese testigo y estamos encantados con el rendimiento y la actitud de Babén. Ahora lo que queremos es que al final eso que él tiene pues a jugadores jóvenes pues también contagie, ¿no? Porque eso es muy bueno, tener gente de este carácter y de este empuje en una plantilla, sabiendo que están continuamente subiendo también chicos del equipo B en esa subida y bajada de jugadores. Lo que parece es que sí costó, sin embargo, convencer a Rachid para que rescindiese ese contrato. Bueno, con Rachid se vivió la situación de más que rescindir contrato, hemos estado en todo el periodo, en todo el mercado, buscando soluciones. O sea, independientemente de que los jugadores tengan sus agentes,
una secretaría técnica también tiene que trabajar en esa colocación de jugadores que son descartados por la dirección deportiva y el cuerpo técnico, ¿no? Entonces ha habido también mucho trabajo de trabajar el nombre de Rachid no solo en España, sino en muchas ligas. Al final no se dio esa posibilidad. Había equipos a última hora que podía haber entrado en sus plantillas, pero sabéis, ¿no? Es una noticia nacional, ¿no? El límite que ha habido salarial para muchos clubes que les ha limitado el poder contratar y en algunos de ellos estaba Rachid para cerrar y no ha podido entrar por ese límite que no le permitían, por ese fair play de la liga. La última por mi parte. Mirando a enero, hablabas antes de que siempre quedaba algo para mirar el mercado de invierno y demás. ¿Qué demarcación te quedó poca, por decirlo así? Bueno, no, con la llegada de Álvaro sí que nos llegó ya ese extremo de aportar más verticalidad al equipo, pero nosotros a última hora, si hubiese llegado un extremo izquierdo o zurdo, pues lo hubiésemos valorado, pero al final, si te pones a valorar a Robin Lod, es la posición que más jugó el año pasado. O sea, eso es muy fácil de saberlo. Hoy día hay mucha información en internet. Entonces no nos ha quedado esa preocupación, ¿no? Como te podía haber creado de que realmente no tuvieras a nadie para jugar a pierna natural. Oye, lo tenemos a él y luego ya son decisiones del entrenador cómo trabaje pues esa polivalencia que en este caso puntual tiene, ¿no? El jugador. Entonces, bueno, de cara a enero ahora mismo no me pongo ningún deber de hacer, ¿no? Sino lo que sí me impongo es la observación, el conocimiento y el seguir con el grupo de trabajo buceando, ¿no? En otros mercados y el propio mercado Liga de Españolas. La última hora sí. ¿Hubo algún nombre que te preocupara que se fuera? ¿Que te haya llegado la información? Sí, claro, sí, pero no lo voy a decir públicamente. No. Sí, claro. Sí. Nosotros, más allá de la salida de Barba, ya la salida de Barba fue pago de cláusula o pago de las cantidades que refleja la cláusula. De ahí ya no nos hemos salido de ese mensaje. O sea, cualquier jugador que hubiese tenido que salir con un pago de cláusula. Entonces sí que has estado preocupado de que se podía dar alguna situación de esas, pues hasta altas horas de ayer, de la noche, ¿no? Quería preguntar por Pablo Pérez, ¿por qué finalmente se tomó la decisión de que continuara aquí o por qué finalmente sigue en el Sporting? Bueno, Pablo al final también con las últimas incorporaciones, pues también con su agente se valoró la posibilidad de que si en el mercado salía algo que al jugador le podía satisfacer, tanto deportivamente como personalmente, pues se valoraría. Pero ha pasado un poquito lo de Rachid, ha habido dos equipos que sí querían inscribirlo, pero que no han podido. Entonces, ante eso, pues bueno, como Pablo es bienvenido, ¿no? Digamos, entre comillas, ¿no? De nuevo a la situación de jugador de plantilla y en ese aspecto son cosas diferentes. Pablo le queda 2 años de contrato, comparando con el caso de Rachid le queda un año de contrato y bueno, sabemos también la polivalencia demostrada de Pablo, con lo cual nos quedamos muy satisfechos de que Pablo finalmente continúe con nosotros. Y por mi parte, ayer creo que comparecía Rubén Baraja. Uh-huh. Y bueno, se le notaba un poco preocupado en el tono por la convocatoria de Robin Lod con Finlandia, por esa acumulación que tiene de partidos. Uh-huh. Y por el riesgo de que caiga lesionado, que ya estuvo lesionado en pretemporada. Sí, bueno, pues, cuando firmas un futbolista que es internacional y en el caso de él, que es un fijo, pues es algo que tienes que asumir. No solo nos va a pasar a nosotros, le va a pasar a equipos que seguro que en esas fechas FIFA nos enfrentemos, seguro que van a tener jugadores que van a perder por selecciones. Bueno, pues es un poco un peaje, ¿no? que pagas a la hora de tener futbolistas internacionales. Bueno, hay un lado positivo, no hay mundial ni Eurocopa, ¿no? Entonces bueno, en ese aspecto te quedas un poco tranquilo que en el tramo final
los puedas tener, pero bueno, no nos tienen que preocupar también porque la plantilla va a tener elementos suficientes para sustituirle por cualquier situación de estas. La última, por el cero del No me lo creo que sea la última. Sí, ahora va a ser la última por mi parte. ¿Estás en el mercado? ¿Cuál es el equipo que mejor se ha reforzado? No. Yo creo que no me centro nada más que en nuestro mercado. O sea, bueno, Leli lo sabe que ni leo la prensa en estos días. Muchas veces las cosas me las comentan internamente ellos. Estás centrado en tu mercado. Oye, cuando sabes que un jugador que has estado trabajando lo ha firmado en otro club, pues ya sabes que ha firmado en otro club, pero no me preocupa. Me preocupa cómo lo trabajamos nosotros y cada uno ha tenido sus recursos, cada uno los ha utilizado a su manera y cuando llegue 30 de junio veremos quién lo hizo mejor y quién se quedó corto, ¿no? Pero bueno, ha habido equipos que han ido muy fuertes en el mercado, han generado esa cierta inflación en precios, sobre todo al principio del mercado, pero no sé decirte eso. Vale. ¿Pero no es una marcha de Sergio por todo lo que representaba para el club? Sí, hombre, claro, estamos hablando no de Sergio jugador, estamos hablando de Sergio capitán, de Sergio canterano, pues un hombre que lleva, yo creo que el escudo del Sporting bien clavadito aquí y bueno, fue una despedida triste, pero bueno, ayer ya le vimos en el campo por fin y desearle toda la suerte del mundo en el Eibar y que su rendimiento en primera división sea bueno y consiga sus objetivos en el club y bueno, yo creo que es una persona que ha dejado siempre y deja siempre las puertas abiertas, ¿no? para el día de mañana volver a ser jugador de este club. Muchas gracias. Bueno.